Lectura de la Pasión del Señor según San Juan. San Juan capítulo 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio.
Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle,
Pero los judíos daban voces diciendo: si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron, para que se cumpliese la escritura: No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice:
mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Damos gracias una vez más al Señor en estas santas celebraciones que estamos llevando a cabo en la Semana Santa. Como comentamos ayer por la noche, en la celebración de la Santa Comunión de la víspera, ¿no?, de este día, y hemos celebrado la institución de la Santa Eucaristía, de la Santa Comunión, en el contexto de la última cena del Señor, donde, como vimos anoche, el Señor inicia su oblación, el ofrecimiento de sí mismo como el sacrificio perfecto. El Señor lo inicia aquella noche en esa celebración con sus apóstoles, con sus 12 discípulos en ese círculo cercano a quienes les entrega el memorial perpetuo de ese sacrificio en la celebración de la Eucaristía que la Iglesia continuamente celebra, ¿no?, haciéndose presente ese sacrificio de Cristo, que es uno y único, como hemos leído en la epístola a los Hebreos, pero que está siempre presente para nosotros. Ya no hacen falta los sacrificios del Antiguo Testamento, una y otra vez repetir los sacrificios de los animales y el sacerdocio caduco del Antiguo Testamento, no. Ahora el sacerdocio, la Iglesia, está unida al sumo sacerdocio que es Jesucristo y a su ofrenda perfecta, eterna, hecha una vez para siempre, pero siempre presente en nuestra celebración y en la vida de la Iglesia. Eso instituyó el Señor la noche del jueves, pero como bien sabemos, después de aquella cena, el Señor salió del cenáculo y ya, como vimos ayer, Judas ya había hecho todas sus artimañas para entregar al Señor. Y estando en el Getsemaní, donde sabemos que el Señor ora al Padre, pero Él se sujeta enteramente a la voluntad divina. En su voluntad humana, Cristo está luchando contra su temor, pero Él se entrega y se sujeta plenamente a la voluntad divina. Se entrega plenamente. Y es allí donde Él es capturado, ¿no? Y es capturado, como hemos leído en este largo relato de la pasión, cuando el mismo Judas llega allí y le traiciona, como sabemos, con ese beso traidor, ¿no?, y es entregado. Vemos ese encuentro de Jesús en el que Él les dice yo soy a los soldados y todos caen, ¿no? Ese yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Es evidente que aquí San Juan nos está mostrando que ante Cristo, el Verbo de Dios, pronunciando el nombre de Dios, ellos caen, derribados sobrenaturalmente, ¿no? Cristo está afirmando su divinidad, incluso en ese momento de aparente debilidad humana. Él en su carne va a ser humillado, ¿verdad?, hasta lo sumo. Es llevado preso, como hemos hecho la larga lectura de la pasión. Vemos al Señor ir paulatinamente en toda esa humillación. Le vemos al Señor Jesucristo entregado por Judas, llevado ante el sumo sacerdote, ¿no?, Anás y Caifás,
¿verdad? Era Caifás, el sumo sacerdote, pero nace el suegro, y era como que había un solo sumo sacerdote, pero al que lo había sido antes también se le seguía llamando sumo sacerdote, ¿no? Entonces era el suegro, ¿no? Y fue llevado delante de los dos. ¿Para qué? Para consumar la acusación que oficialmente los judíos como autoridad tenían que dar para considerarle un reo de muerte, ¿no? Bajo la ley judía. Después de estar en el patio de los sacerdotes, el sumo sacerdote, es llevado ahora al tribunal romano, es llevado al pretorio, al lugar donde se resguardaba, digamos, el lugar donde estaba Pilato, ¿no? Donde Pilato, como el gobernador puesto por Roma, juzgaba. Vemos en estas lecturas, ¿no? Una y otra vez a Pilato, instruido en la justicia romana, declarar inocente a Jesús. Una y otra vez le dice a los judíos que él ve que este hombre es inocente. Y les insiste una y otra vez en alguna forma para dejarlo libre, pero vemos la insistencia de los judíos y ya no solo de los sumos sacerdotes y los fariseos, sino del mismo pueblo, que empieza a gritar, crucifícale, crucifícale, ¿no? Incluso les ofrece liberarle, ¿no? Como solía hacerlo en la fiesta, ¿no? Como a un preso. Y ellos dicen, no, a Barrabás, ¿no? Que Barrabás había sido un homicida, ¿no? Y ellos prefieren que se libere a un homicida antes que al Señor. Fijaos todo el cuadro de lo que rodea a Cristo en los momentos de su pasión. El Señor ha sido entregado por un amigo cercano, ha sido entregado por un discípulo y un amigo suyo. Está siendo rechazado, vejado y recibiendo falso testimonio una y otra vez de los judíos. Está sujeto en ese momento a un juicio que en realidad es una farsa, donde el mismo que tiene que juzgar sabe que no es justo condenarle, pero no hace lo necesario. Jesús ha sufrido en esa noche también la traición y la negación de los que estaban cerca a él, tanto de Judas, pero también Pedro, que dijo que estaría dispuesto de ir hasta la muerte por él, pero Pedro le negó las 3 veces como Jesús se lo había profetizado. Aquel Pedro que se creyó fuerte en sí mismo se dio cuenta de la humana debilidad. Los demás discípulos fueron prácticamente todos dispersados, a excepción de Juan, el más joven. Pero todos los demás salieron corriendo por miedo de los judíos y de las consecuencias que les podía traer. Todo lo que rodea a Jesús, todo la traición y la maldad que rodea a Jesús debe llamar nuestra atención. Fijaos, delante de Cristo, en ese camino a la cruz, todo el mal de este mundo, todo el pecado, el odio, la ira, la violencia, la venganza, la injusticia, la traición, la cobardía, la hipocresía, la incoherencia, el abuso de poder, la mentira, la codicia, la blasfemia. Podría nombrar más pecados, pero toda la maldad de este mundo rodea a Cristo en el momento de su pasión y de su muerte en la cruz. Estando crucificado, él mismo experimentará sobre sí toda la maldad que este mundo puede descargar sobre alguien. Incluso estando crucificado, a la hora sexta, las tinieblas rodearon la tierra. Rodearon la tierra. Y se produjo un terremoto en el momento en el que él entrega el espíritu a la hora de nona. Podemos ver que estas horas de su
pasión y de su crucifixión son horas en las que vemos el mal potenciado alrededor de Cristo, porque Cristo tenía que llevar sobre sí nuestro pecado. Cristo tenía que ser el Cordero de Dios que expía el pecado del mundo para traer salvación y redención. Nuestro pecado fue puesto sobre Cristo. La maldad de este mundo está sobre Cristo. Satanás cree que está venciendo al mover sus hilos a través de los gobernantes de este mundo para llevarle a él a la muerte en la cruz. Pero esto estaba profetizado en Génesis capítulo 3, la primera predicación del Evangelio en profecía. Nos dice claramente que habrá enemistad, le dice el Señor a Adán, a Eva y a la serpiente, ¿no? Que habrá enemistad entre la simiente de la mujer, la semilla de la mujer, es una referencia a Cristo, ¿no? A Cristo. Habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, es decir, entre Jesucristo que ha nacido. Habría enemistad entre Satanás y toda su obra en este mundo, y entre los hijos de Satanás. Y los hijos de Satanás están llevando a Cristo a la cruz y creen que han vencido. Pero en esa profecía dice que la serpiente morderá el talón de Cristo. Y eso es Cristo en la cruz. Cuando Satanás cree que ha vencido porque moviendo sus hilos de maldad y de pecado, le ha llevado hasta la cruz. Pero lo que no sabe es que Cristo está yendo voluntariamente a la cruz. Que es la providencia divina la que está desarrollando esa maravillosa historia de la salvación, porque si Cristo no moría en la cruz por nuestros pecados, no había expiación, no había redención. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, nos dice la Escritura. Pero Satanás, por supuesto, no lo sabía, y él creía que estaba deshaciéndose del Hijo de Dios en la cruz, que estaba burlándose del Hijo de Dios en la cruz, porque estaba mordiendo su talón. Pero dice esa profecía de Génesis, tú morderás su calcañar, pero él aplastará tu cabeza. La muerte de Cristo fue pisotear la cabeza de Satanás en la cruz. Es decir, esa muerte en debilidad de Cristo en la cruz, en esa aparente debilidad, no es más que su victoria rotunda sobre el pecado. Todo ese pecado que rodea a Cristo, que invade toda esa esfera alrededor de Cristo, todo ese pecado es destruido en la muerte de Cristo. Por eso San Agustín dice que Cristo recibió la muerte como un cordero. Él recibió la muerte como un corderito, pero devoró la muerte como un león. Él recibe la muerte, pero la muerte no pudo retenerle porque en realidad él venció la muerte ya desde la cruz y luego manifiesta su gloria devorando esa muerte, que la muerte no podía retener al que es el autor de la vida. Pero Jesús había dicho que era necesario que todo esto ocurriera. Y hoy en la liturgia de la iglesia es un día de sobriedad y sí de dolor, porque nos duele ver al Señor Jesús humillado, vejado, maltratado, despreciado, traicionado, abandonado y llevado hasta la cruz y padecer por nosotros, nos duele. Porque a la vez nos reconocemos nosotros mismos como los que han motivado eso. Cristo murió no solo por los pecados de estos pecadores en aquel tiempo, sino por nuestros pecados. En ese día en la cruz y en ese día en su padecimiento y su camino hacia el Calvario, Cristo nos tenía a nosotros en su mente y en sus sufrimientos y en su corazón. Él estaba muriendo por los pecadores de todos los tiempos, por nuestro propio pecado que le llevó a ese Calvario. Por eso es un día para nosotros solemne y es un día en el que nuestra liturgia manifiesta esta solemnidad y esta seriedad y esta profundidad y el agradecimiento ante la obra perfecta de Jesucristo. Isaías 53
nos deja de una forma muy clara lo que Cristo experimentó y lo que Cristo hizo. Lo voy a leer porque sabemos que esta profecía fue escrita 800 años antes de que Jesús naciera y nos describe tan claramente lo que él hizo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Qué hermoso poder ver que Dios había provisto el Cordero que nos iba a salvar, aquel que nos iba a limpiar, aquel que iba a llevar sobre sí nuestros pecados, el que iba a ser molido, aquel que iba a pagar el precio de nuestra paz. Y por eso, hermanos, la cruz de Cristo, aunque es dolorosa y nos lleva a reflexionar con duelo en lo que padeció el Señor, también nos llena de gozo cuando vemos su resultado, que es la salvación y la gloria de Cristo mismo, porque la cruz no solamente fue padecimiento, sino también fue su gloriosa victoria. Repito, Cristo venció ya en la cruz. Ya en la cruz Cristo destronó la autoridad y el imperio que tenía el diablo sobre la muerte. En Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo tuvo que participar de carne y sangre, hacerse hombre, para poder ir a la cruz y por medio de su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, destruir el principado del diablo y dar la victoria a la gloria divina, al reino de Dios y a los que nos unimos a él. Así que la cruz no es solo sufrimiento, sino que es la victoria y el triunfo a través del sufrimiento. Y esto se constituye en la gloria y en el triunfo de la iglesia. Esto es la paradoja de la cruz. Y con esto voy a terminar. Cuando vemos la cruz, por esto para la iglesia la cruz es tan importante, el símbolo de la cruz. Por eso la iglesia tiene la cruz como victoria, como el símbolo central de la fe cristiana, la cruz de Cristo. Lo que fue un instrumento de muerte y de tortura es para la iglesia el instrumento de vida, el instrumento de redención, símbolo de vida y de victoria de Dios
sobre las tinieblas. Por eso la cruz es el centro de la fe cristiana. Así podemos decir con el apóstol Pablo, y con esto voy a ir cerrando. Nos dice San Pablo en primera a los Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. La palabra de la cruz, el mensaje de Dios que se hace hombre y va a la cruz por nosotros, es locura al mundo. La gente no entiende cómo pueden los cristianos creer que les salva un Dios que muere en la cruz en debilidad. Pues la paradoja de la cruz es el poder de Dios. Es decir, que Dios muestra su poder en la debilidad. En la debilidad. Nadie se va a salvar por su sabiduría humana, por su alto ego o conocimiento, sino por la locura de la predicación de la cruz. Por entender que Dios se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo, hasta muerte de cruz, para salvarnos. Y allí vas a ver la gloria de Dios, allí vas a ver la salvación de Dios. Por eso Jesús dijo, cuando yo fuese levantado, cuando yo sea levantado, dice, atraeré a todos a mí mismo, o a todos atraeré a mí mismo. La cruz tiene un poder de atracción divino. Cada vez que miramos a la cruz, cada vez que predicamos la cruz, cada vez que vemos a Cristo crucificado, eso tiene un poder sobrenatural de Dios. Es el Evangelio que nos atrae. Por eso nunca podemos predicar el Evangelio si no hablamos de que Cristo fue crucificado conforme a las Escrituras, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día según las Escrituras. La cruz es el poder de Dios para salvación y debe ser la gloria del cristiano. En nada más nos debemos gloriar sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo dice también San Pablo cuando acaba la epístola a los Gálatas. San Pablo termina y dice, porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fijaos, la predicación de Cristo, de Pablo, siempre es cruciforme. Él predica en la forma de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el centro de la predicación del Evangelio, de Pablo y de los apóstoles y de la iglesia. Y él dice, de nada me voy a gloriar, sino de la cruz de Cristo. Fijaos qué importante es la cruz, de la cruz de Cristo. Y él dice, por quien el mundo me es crucificado. Es decir, la cruz es de Cristo, la experimentó Cristo. Pero Él nos quiere unir a la cruz. Eso significa que la vida del cristiano tiene que ser una vida en la cruz. Nosotros somos unidos a la muerte de Cristo en el bautismo y también al resucitar en Él en el bautismo. Pero la vida cristiana tiene que ser una vida de cruz, una vida de morir a nosotros mismos. Porque así como Cristo venció y triunfó a través de la muerte y la debilidad, el cristiano va a ver la gloria y va a triunfar en la vida espiritual y va a vencer si es que está dispuesto a morir, a entregarse a sí mismo, a renunciar a sí mismo, al pecado y a todo lo que Dios dice que no. El cristiano tiene que estar dispuesto a ir a la cruz. Toma tu cruz y sígueme. Si el cristiano vive la vida de la cruz, va a ver la gloria de la resurrección. La cruz de Cristo, su victoria allí, nos llama a nosotros a buscar esa misma victoria, pero no de otra forma, a través de esa misma cruz. Sigamos al Señor en ese camino y glorifiquemos su santo nombre por lo que Él ha hecho por nosotros en esa preciosa cruz. Sigamos meditando en ello. Vamos a continuar con esta santa liturgia de la crucifixión del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.